Y ahora, por el resto de la clase, lo que vamos a hacer es ver los últimos resultados ah, del semestre. Y la próxima semana, esencialmente, lo que vamos a hacer es ejemplos y ejercicios. Pero yo sí les dije, a mí lo que yo no quería era terminar el curso sin ver lo que era el teorema de Green. Uh, Lastimosamente no vamos a llegar al teorema de Stokes, pero les puedo contar una vez que veamos el teorema de Green, qué es lo que dice el teorema de Stokes, que esencialmente dice lo mismo que Green, solo que para 3 dimensiones. Ahora, ¿alguien me puede decir el teorema fundamental del cálculo? Sí, el que uno aprende en 250, el sencillón, una variable. ¿El de la regla de Barrow o el de la derivada de la integral? La derivada de la integral, el teorema fundamental del cálculo. Ok, sí. Entonces, usted tiene que si f es... Continua y definida en un f intervalo. tiene que ser derivable. Si f es Ah, ok. derivable, uh, si f es derivable y f chiquita es igual a f grande prima, entonces la integral de f chiquita de x de a b, de hecho voy a escribirlo de una manera ligeramente distinta y después vamos a discutir por qué. Pero esencialmente lo que estoy es poniendo es la integral en esta región, por ponerlo así, que la región es el intervalo AB, es f de b menos f de a, ¿cierto? Quizá esto no se vea tan claro ahora y lo vamos a ver dentro de un momento, pero esencialmente aquí tenemos una integral continua o una integral en, en dimensión 1 y aquí tenemos una integral en dimensión 0. Suena extraño, yo sé, y en este caso, si uno no ha visto cálculo de diferencias, y es una cosa que yo lamento, cálculo de diferencias no está en el programa actual. Si uno no ve cálculo de diferencias, no tiene mucho sentido por qué podríamos ver esto como algo parecido a una integral. Pero esencialmente lo que estamos aquí es evaluando sobre toda la región una función y aquí estamos evaluando una función sobre la frontera de esta región en un orden particular. Resulta que el teorema fundamental, el teorema fundamental del cálculo se estaba buscando un cierto tipo de análogo para más dimensiones y de ahí es de donde surge el teorema de Green. El teorema de Green dice lo siguiente. Si y aquí vamos a ponerlo de una forma diferente. Si f de
de X, Y es N de X, Y en I más M de X, Y en J. Entonces, bueno, con M y N continuos, perdón, diferenciables. Perdón. Y llamémosle S o llamémosle D, porque algunos libros lo llaman S, otros D, otros R, o llamémosle R. R es una región okay. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con una región buena. Y la frontera de R se parametriza en orientación estándar. Ahora vamos a ver entonces la integral de línea de, déjenme cambiar porque creo que si se van al libro, el libro lo va a tener diferente, entonces mejor, creo que el libro lo tiene así, pero no es gran cosa la diferencia. O sea, M de X más N de Y sobre esta región, sobre la frontera de esta región, es igual a la integral, a la doble integral sobre la región entera de delta M, delta Y, menos delta N, delta X de A. Que denme un segundo porque me quedó una pequeña duda si estoy viendo el orden de la resta de la manera apropiada. No, esto no es por acá. Esto de hecho más sencillo. En vez de ponerme a buscar aquí página por página, podemos simplemente preguntarle a Green Theorem. Ok. Y veamos. P, Q y va Q primero. Ok, entonces está bien que haya revisado porque lo que estoy viendo acá, aquí lo llaman P y Q en vez de M y N, pero va Q primero. Entonces aquí esto, como lo estamos viendo, esto iría al revés. De N de X menos de M de Y es... entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo acá es, imaginémonos que tenemos un campo vectorial. Tenemos nuestro campo vectorial aquí, F, que es M en I más N en J, y tenemos una cierta región. Esta es nuestra región R. Y queremos
la integral de línea de esta función sobre la frontera de esta región parametrizada en la dirección opuesta a las manecillas del reloj. Y lo que estamos diciendo es que hacer esa integral sobre esta región es lo mismo que hacer la integral sobre la región entera de esta función. Entonces, esencialmente lo que estamos poniendo es un cierto tipo, o sea, si nosotros tenemos una función acá que podemos expresar de esta manera como la diferencia de dos parciales, dos derivadas parciales, una con respecto a y y otra con respecto a x, entonces podemos ir o venir de cualquiera de las dos direcciones. O sea, si tenemos el campo vectorial y queremos calcular la integral de línea y nos resulta complicada, entonces podemos hacer esta diferencia y integrar sobre la región. O si tenemos esta integral y queremos quitarle una dimensión a la integral, pues podemos integrar solo sobre la frontera de esa región y tenemos que calcular quién es m y quién es n, ¿verdad? Ahora, un punto importante es que en ningún momento estoy diciendo que es una región buena y por eso lo puse buena entre comillas y también habíamos hablado de orientación estándar. La orientación estándar en general es la orientación, o sea, viendo el plano de la manera común, el eje horizontal es X con los positivos hacia la derecha y el eje vertical es Y con los positivos hacia arriba. Entonces, nuestra orientación estándar es contra las manecillas del reloj. Esto, pues, podemos, usualmente es más fácil ir de aquí a aquí, porque es más fácil a veces calcular una integral doble que calcular una integral de línea. En general, hay excepciones, uno puede crear ejemplos donde sea mucho más fácil hacer la integral de línea que esta integral doble, pero en general este teorema tiende a usarse, a diferencia del teorema del teorema fundamental del cálculo, donde usualmente uno lo que quiere es, lo que tiene es la integral sobre una región y pasa a una cierta evaluación nada más en la frontera. En este caso, más bien nos vamos de integrar solo sobre la frontera a integrar en el interior. ¿A qué nos referimos con una región buena? Bueno, esencialmente tenemos tres requerimientos. Es conexa. Conexa o, si lo queremos, arcoconexa. La diferencia entre conexo y arcoconexo no lo van a ver hasta topología, pero ¿qué es que una región sea conexa? ¿Alguien que tenga una idea? Si yo tengo R así, esto sería conexo. En ese caso yo diría que sí. Es conexo porque sí, o sea, la idea es que si uno tiene dos puntos, existe una curva que une esos dos puntos y está completamente dentro de la región. Una región como, si mi región es esto, las dos cosas juntas, esto no es una región conexa. ¿Por qué? Porque si yo agarro cualquier punto de la región del conjunto de arriba, de cualquier punto del conjunto de abajo,
tengo que salirme de la unión de los conjuntos para conectar esos dos puntos. Entonces, conexo, nuevamente la palabra arco conexo está ahí porque sí hay una diferencia que en estos momentos no nos interesa. Cuando vean topología, verán cuál es la diferencia per se. La segunda cosa es que tiene una frontera suave a pedazos. Entonces, esencialmente cualquier cosa que uno pueda dibujar suele ser, o sea, que suele ser una región de este tipo. O sea, si yo tomo como algo así, que sí tiene picos, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, tiene estos 5 picos, pero solo tiene un número finito de puntos en los cuales no es suave. O dicho así, en los cuales no puedo hacer una parametrización que pase por ahí en el interior y que sea diferenciable. Lo que no puedo hacer, que evidentemente ese tipo de curvas uno no las puede dibujar a mano, pero me imagino que ustedes han visto construcciones, me parece que o a finales de 250 o principios de 350, donde uno construye funciones que son continuas en todos los puntos, pero diferenciables en ninguno. Ese tipo de funciones, si uno puede hacer una región cuya frontera sea algo así, esa no es una región buena como las estamos llamando acá. Y la tercera que vamos a ver es sin agujeros. Esa podemos resolver, o sea, esta se puede quitar y vamos a ver después cómo la quitaríamos. Pero esencialmente, si yo tengo una región así, donde mi región es en el interior de la grande, pero en el exterior de la otra, no voy a estar hablando de ese tipo de regiones ahora. Sin embargo, sí es posible, o sea, si asumimos que tanto la frontera de afuera como las fronteras de adentro son suaves, entonces no contamos ese tipo de regiones. Después vamos a ver qué podemos hacer, porque esencialmente, ¿qué sería lo que uno haría si uno tiene que hacer la integral sobre esta región? Bueno, y se va de esta doble integral hacia la integral de línea. Bueno, lo que hace es que toma la integral de línea de la región grande y le resta las integrales de línea de las chiquititas en la orientación correcta. Pero a esto nos referimos esencialmente. Esto es, cuando hablamos de una región buena, de esto estamos hablando. Profesor, ¿Sí? en la segunda condición, que la frontera sea suave a pedazos, eso está relacionado a que, que la región sea Jordan medible. ¿Región sea qué? Digamos que la región sea Jordan medible. O sea, que la frontera tenga área cero, digamos. Usted puede tener regiones cuya frontera tenga medida cero y igual no sean una región buena. Ok. Ser Jordan medible en ese caso es una condición más suave que tener una frontera suave a pedazos. O sea, ser Jordan medible le va a incluir más cosas que aquí estaríamos excluyendo. Ok. Gracias. Ok. Muy bien. ¿Cómo se les ocurre? Acordémonos de lo que estamos probando. Entonces lo que queremos probar es que la integral de línea, por cierto,
hay unas ciertas cosas que uno tiende a ver en física que no ve en mate tan a menudo, pero si ustedes alguna vez han visto este símbolo, esa es una integral de línea sobre una curva cerrada. Y a veces incluso le agregan aquí como como una flechita para indicar la orientación. Eso lo usan más los físicos que los matemáticos. Entonces, pero dejémoslo así por ahora. Si usted quiere mx, perdón, m de x más, es que es justamente esta área donde me da problemas, n de y, esto es igual a la integral sobre todo r de n de x menos de m de y. De a. Okay. ¿Cómo se les ocurre que podemos probar esto? Donde la región es bonita y el campo vectorial también es diferenciable. Bueno, les voy a contar. En este caso, lo que vamos a hacer es probarlo primero para un caso en el que es fácil de probar. Entonces, la primera parte. Aquí lo voy a poner sobre el cuadrado unitario, pero se puede hacer sobre cualquier cuadrado. Y el argumento va a ser esencialmente el mismo, lo único es que hacerlo sobre el cuadrado unitario me va a permitir hacer el cálculo más directo. Entonces, ¿cuál es el cuadrado unitario para nosotros? Va a ser empezando en 0, 0, 0, 1, 1. Entonces, va a ser este bicho de acá, donde vamos en esta dirección. Y vamos a calcular, ya dijimos, m, ok. Vamos a llamar esto como curva 1, esto como curva 2. Yo sé que son líneas rectas, pero esto sobre curva 3 y este como curva 4. Y este 3 que se vea más claro que es un 3. Déjenme. Entonces, ¿cómo podemos hacer este cálculo? Lo podemos hacer como calcular sobre cada una de las curvas suaves. Entonces, esto sería la integral sobre C1 de m de x más la integral sobre C1 de n de y. Y esto lo estoy haciendo intencionalmente, más la integral sobre m de x C2 más n de y C2 más m de x C3 más n de y C3 más m de x C4 más n de y sobre C4. Ok. ¿Cuál sería mi siguiente paso acá?
¿Qué habíamos visto sobre integrales de línea con respecto a X cuando un segmento de recta, cuando estamos integrando sobre un segmento de recta vertical? Que según lo estamos integrando se nos cancela. Se nos cancela, ¿por qué? Porque aquí en este segmento, en C2 y también en C4, no importa cuál sea no importa cuál sea la parametrización que pongamos, de fijo, el de X ahí va a ser 0. O sea, el X' de esa parametrización va a ser 0 porque aquí no hay cambio con respecto a X. Entonces, ¿qué sucede? Que, déjenme ponerlo en rojo, este se me cancela y este se me cancela. Y con C1 y C3, ¿qué se me cancelaría? De Y. Todo lo que tenga de Y, que sería este y sería este. Entonces, me queda esta integral acá. Esta es la integral de m de x sobre C1. ¿Qué sería esa integral? Ya si hacemos la parametrización y todo y lo sacamos, ¿cuál sería esta integral? Bueno, sería la integral, o sea, una forma que podemos hacerlo es, esta sería t en i más 0 en j, ¿verdad? Con t de 0 a 1. Entonces, esto sería la integral de 0 a 1 de m de x, 0. De hecho, voy a hacerlo distinto. No, voy a hacerlo así. ¿Qué sería este que tenemos acá? Bueno, sería la integral de n. ¿Cuál sería la parametrización de C2? Bueno, de C2 sería 1 en X, porque X no cambia acá, y T en Y. Entonces, esencialmente, esto lo podríamos ver como la integral de 0 a 1 de n de 1 y de y. Cuando vemos C3, en C3 hay un cambio. En C3 vamos de 1 a 0. Entonces, aquí sería más la integral de 0 a 1 de m de 1 menos x, 1 de x, y resulta que en el otro nos queda lo opuesto. N de 0, 1 menos y de y. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es parametrizando cada uno de estos y haciendo, yo sé que aquí me debería quedar m de t0 de t, n de 1t de t, m de 1 menos t, 1 de t, etcétera. Pero estoy dejando los x y y ahí para hacer un cierto punto bastante claro. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede acá? Estos dos los podemos variar. Estos dos podemos reescribir esto y decir, bueno, esto es de 0 a 1 de m de x, 0 de x,
más a 0 a 1 de n de 1y de y menos la integral de 0 a 1 de m de x1 de x menos la integral de 0 a 1 de n de 0 y de y. ¿Qué fue lo que hice en ese paso? O sea, lo que hice fue hacer el cambio de variable u igual 1 menos t. Entonces du es menos dy, perdón, u igual 1 menos y, entonces du es igual a menos dy. De ahí me sale el menos. Aquí me queda integrar de 0 a 1 es lo mismo. Entonces me queda esta diferencia que tenemos aquí. Y si nosotros tomamos esto, déjenme, no importa. Vamos a llevarnos esto para el otro lado. Y tenemos esto para arriba. Vamos a combinar esto que teníamos acá. Lo combinamos y ¿qué nos queda? Combinemos m. Me va a quedar que voy a hacerlo un poquito distinto. La integral de 0 a 1 de n1y menos n0y, esto de y, menos, bueno, sí, menos 0 a 1 de m de x1 menos m de x0 de x. O sea, simplemente los estoy combinando. Los n's, n de 1y y n de 0y, todo esto acá, igual esto acá. Ahora, ¿qué es esto que tenemos acá? Piensen en el teorema fundamental del cálculo. Esto que tenemos aquí, de hecho, déjenme ponerlo en un color distinto para que sea un poco más claro. Esto de acá es precisamente la integral de 0 a 1 de la parcial de n con respecto a x integrada con respecto a x. O sea, si nosotros vemos esto como y es una constante, x es la variable, entonces, ¿qué es lo que estaríamos haciendo acá? De si integramos esto, obtenemos la antiderivada de n con respecto a la variable que estamos considerando, que es x. Eso sería n. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Y aquí pasa lo mismo con esta. Esta sería la integral de 0 a 1 de delta m delta y, porque y es ahí la que se está moviendo de y. Entonces, nosotros podemos ver esta diferencia simplemente como la integral de 0 a 1 de la integral de 0 a 1 de n de delta n delta x de x de y menos la integral de 0 a 1 de la integral de 0 a 1
de delta M, delta Y, de Y, de X, y esto es esencialmente la integral sobre la región, que nuestra región aquí es un cuadrado, de delta N, delta X, menos delta M, delta Y, de A. Entonces, ¿para qué nos sirvió esto? O sea, nosotros, acordémonos, teníamos en general y queríamos ver qué sucedía en el cuadrado unitario. Bueno, en el cuadrado unitario, pues teníamos que dividirlas en 4 trozos y después de hacer toda esa división, nos fijábamos que cuando nosotros teníamos antiderivada evaluado en A, en B, menos antiderivada evaluado en A, eso era la integral de A a B de la función derivada integrado con respecto a esa componente, teorema fundamental del cálculo de una variable, lo usamos para este pedazo y lo usamos para este pedazo, y resulta que nos da justamente lo que estamos esperando. ¿Cuál es el siguiente paso a considerar? Bueno, veamos qué sucede cuando integramos en cosas que son no exactamente cuadrados o rectángulos. O sea, porque esto, vean que podríamos haber hecho esto con cualquier región que fuera un rectángulo. Entonces, si R es cualquier rectángulo, la idea es exactamente la misma, solo que aquí en vez de 0, 1 y 0, 1 nos quedaría de A a B y de C a D, y donde cada uno de ellos, o sea, donde estamos de los puntos AC, AD, BD, BC serían los puntos del rectángulo, pero para cualquier rectángulo podemos hacer esto. Entonces, ¿qué sucede si para nosotros, o sea, si nosotros quisiésemos hacer lo mismo en algo que no es exactamente un rectángulo, pero es la unión de rectángulos? Algo como esto. Y vamos en esta dirección. Perdón, esta última es incorrecta. Vamos en esta dirección. Pues, ¿qué podemos ver? Podemos ver que esto se compone esencialmente de dos regiones que son rectángulos. O sea, se compone de una región, o sea, si lo partimos, se compone de una región aquí y otra región aquí arriba. Evidentemente, la separación la estoy haciendo para que el dibujo sea más claro, pero o sea, lo que estamos es despegando esto, y voy a poner aquí 2 puntos donde irían los vértices del de arriba. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, este lo vamos a parametrizar con respecto a o sea, en contra de las manecillas del reloj, y este en contra de las manecillas del reloj también. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros aquí tenemos que esto es C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7, pues, ¿qué tenemos aquí? Perdón. Me faltó gente, ¿verdad? Sería C2, C3, perdón, otra vez, C3, C4, C5, C6, este sería C7 y este sería C8. Entonces, lo que estoy haciendo es dividiendo cada uno en los segmentos rectos, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Veamos que aquí tenemos C1, aquí tenemos C2, aquí tenemos C3, aquí tenemos C3, aquí tenemos C4, aquí tenemos C5, aquí tenemos C6, aquí tenemos C7, aquí tenemos C8. Lo que nos hace falta es este de aquí, que llamémoslo C9 y C9. Pero ¿qué sucede? Aquí estamos integrando C9 en esta dirección,
O sea, de izquierda, de derecha a izquierda, y aquí lo estamos integrando de izquierda a derecha. ¿Qué sucedía cuando nosotros tomábamos la misma integral con la misma integral de línea con la misma curva, pero la curva tirábamos la parametrización en sentido opuesto? Se cancelan entre sí. Se cancelan entre sí, una es el negativo de la otra. O sea, aquí estaríamos, por decirlo aquí estaríamos integrando con respecto a C9 y aquí estaríamos integrando con respecto a menos C9. Entonces, este pedacito y este pedacito se cancela. Entonces, el teorema se sigue cumpliendo en este tipo de regiones y en general se nos va a seguir cumpliendo en cualquier región que podamos ver como una colección de rectángulos. O sea, si nosotros empezamos aquí, y hacemos una región así, donde podemos descomponerla en un número finito de rectángulos, podemos esencialmente aplicar el teorema rectángulo por rectángulo, viendo qué partes se cancelan y qué partes no, y el teorema sigue siendo, mientras estemos hablando de la parametrización estándar, el teorema sigue cumpliéndose igual. Bueno, ¿y qué asumen que va a pasar si yo tengo una región más general? ¿Qué es lo que hacemos en cálculo? O en análisis en general. Aproximarla con rectángulos. Aproximarlo con regiones que son uniones finitas de rectángulos. Entonces podemos aproximar esto. Aquí, por supuesto, va a quedar muy crudo un dibujo hecho a mano, pero aquí podemos pensar en algo que se nos aproxime. Una región así, que esto sería una región que es esencialmente la unión de un montón de rectángulos, pero una unión finita de rectángulos. Entonces podemos hacerlo sobre esa región y esencialmente ir aproximando y aproximando y aproximando, de manera que la región que tenemos aquí adentro aproxime cada vez mejor a la región de aquí afuera. Es un teorema, es el método esencial que usamos es un método de límite, es un método completamente analítico de lo que estamos haciendo. Entonces, yo sé que aquí, por razones de tiempo, sí hicimos la demostración completa para el caso el caso del cuadrado, pero el caso del cuadrado es esencialmente, haga lo mismo para cualquier rectángulo. Una vez que tiene rectángulos, tiene cualquier región que sea unión de rectángulos y cualquier región que no sea unión de rectángulos. Pues, si la frontera o sea, si la región es buena, si la frontera en este caso es suave a pedazos, usted puede aproximarla por regiones que son uniones de rectángulos. Evidentemente es una aproximación sucesiva si usted toma el límite y queda exactamente lo mismo, pero esa es la idea. Déjenme, dado que ya estamos un poco sobre tiempo, déjenme enunciarles un par de corolarios. Entonces, si F igual M en I más N en J es conservativa, y acordémonos que es ser conservativo, esencialmente es decir que F es el gradiente de una función phi.
Entonces, ¿qué podemos decir sobre la integral de línea cerrado sobre cualquier región buena R de m de x más n de y? ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, en esto lo que podemos decir es que es 0. ¿Por qué? Porque si esto se cumple, esto quiere decir que m es delta phi delta x y n es delta phi delta y. Entonces, ¿qué sería delta n delta x menos delta m delta y? Sería delta phi, segunda de phi, primero con respecto a y, después con respecto a x, menos y por el teorema de Fubini, las derivadas se pueden tomar en cualquier orden, o sea, el orden no diferencia el resultado de las derivadas, entonces esto es 0. Entonces estaríamos integrando 0 sobre, perdón, aquí me faltó que esto es la frontera de R. Estaríamos integrando 0 sobre una región, cualquiera que sea la región, el integrando es 0, el resultado es 0. Y corolario 2. Si C es una curva suave a pedazos, y F es conservativo, entonces la integral sobre C usando la misma de antes, m de x más n de y, es igual a phi de A menos, perdón, phi de B menos phi de A, donde A y B son el punto inicial y final de C. ¿Y por qué es esto cierto? Bueno, porque ya vimos que la integral de línea cerrado de m de x más n de y de delta R, que esto es 0 para cualquier región R buena. Entonces, ¿qué sucede geométricamente? Imaginémonos que nosotros nos tomamos cualquier curva de este tipo. Entonces, si nosotros tomamos cualquier otra curva, y en este caso voy a tomar esta curva. Entonces, si nosotros hacemos la parametrización en este sentido, este es nuestro C, solo la parte en amarillillo, y la parte en verde, esta es nuestra región R. Y por esto voy a llamar esto C1.
Y este es nuestro A y este es nuestro B. Entonces, cosas que nosotros ya sabíamos. Nosotros ya sabíamos que la integral sobre C1, que es una recta de m de x más n de y, ese sí lo habíamos calculado en algún momento. Eso termina siendo esencialmente phi evaluado en B menos phi evaluado en A. ¿Por qué? Porque estamos esencialmente haciendo una integral empezando, o sea, sobre una curva que podemos parametrizar, queda con respecto a t y, en fin, eso ya lo habíamos hecho y nos daba esto muy sencillo. ¿Y qué sabemos además de eso? Sabemos que la integral cerrada sobre delta r de m de x más n de y es igual a 0, que es igual a la integral sobre C1 más la integral, déjenme saltarme para terminar más rápido, la integral sobre menos C, lo cual quiere decir que la integral sobre C es igual a la integral sobre C1. Entonces, de ahí obtenemos el segundo corolario que esencialmente nos dice si F es conservativo y estoy sacando esta integral de línea, entonces no me importa cuál es el camino que tomo. Me importa nada más dónde empiezo y dónde termino. Que eso es otra forma de decir aquello que habíamos dicho, que cualquier campo conservativo, el trabajo era independiente del camino tomado. Okay. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por aquello, resulta que el teorema de Green tiene un análogo para 3 dimensiones, que es el teorema de Stokes, que esencialmente nos dice lo mismo. Okay. El teorema de Stokes esencialmente nos dice, bueno, en este caso, F sería M en I más N en J más P en K. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que la integral de superficie, que yo sé que no hemos visto, sobre una región, sobre la frontera de una región, y ahí es de donde sale este símbolo en física que han visto, de F, perdón, de F dr, que esto es lo mismo que la triple integral sobre R del curl de F de V. Pero como no hemos visto integrales de superficie, esto no les va a entrar, nada más se los estoy enunciando para que quede claro que sí existe un análogo en más dimensiones, pero esencialmente nosotros nos vamos a quedar con 2 dimensiones. Profe, ¿Sí? creo que sí seguí un error entre Gauss y Stokes. ¿Perdón? Creo que ese es un error entre Gauss y Stokes. Bueno, igual en estos momentos lo que nos importa es simplemente Green, porque no vamos a llegar a integrales de superficie. Esencialmente lo que entra en el último examen es integrales de línea, a teorema de Green y les voy a preparar una lista. Igual la próxima semana lo que vamos a hacer, les voy a hacer algunos ejemplos sobre específicamente sobre aplicaciones del teorema de Green, y después de eso pues ya del sábado en 8 sería el último examen. ¿Alguna pregunta hasta acá?
de este sábado en noche, profe. Sí, el 24 habíamos quedado. Ah, sí, yo creo que yo tengo un examen ese mismo día. Sí, pero Hubo alguien que me dijo que también tenía un examen ese día. Me interesaría saber cuál es el examen. Y si ustedes necesitan un examen de reposición, vean en el reglamento de régimen académico estudiantil si la situación cabe para hacer un examen de reposición, y pues nada más hacen la solicitud y se les hace el examen de reposición. Pero revisen el reglamento. Gracias, profe. Sí, porque tengo es grupos y anillos. Entonces, no sé. Ok. Bueno, ¿quién está dando grupos y anillos? Adrián Barquero. Ok, voy a preguntarle a Adrián. Espere para ver, para corroborar la fecha, porque en este momento no recuerdo la fecha, pero tengo entendido que es ya casi. Como este sábado, 24. ¿no? Sí, tengo entendido que es esa, pero voy a fijarme un toque en la carta del estudiante para estar seguro. Bueno, hablamos de eso después. Voy a terminar la grabación acá y empezamos consulta en 10 minutos. Nos vemos.